Hola hermanos, paz de Cristo. Una vez más con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema acerca de la Navidad. Se encuentra conmigo mi esposa Heidi. Bendiciones mis hermanos, que Dios les bendiga. Que nos va a ayudar con algunos textos para tener bases bíblicas acerca de este tema tan importante, la Navidad. ¿Ok? En estas semanas que estamos ya para la Navidad, muchos cristianos están acostumbrando pues comprar el arbolito, las luces, infinidad de adornos que ponemos en el hogar, y hoy voy a explicar el origen de cada uno de ellos para que usted como cristiano tenga la conciencia de saber si lo que está usted haciendo es correcto o no. Amén. Muy bien, y para eso vamos a iniciar con un texto base que lo encontramos en Éxodo 20, en el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muy bien, y usted me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la idolatría? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy, pero no sin antes vamos a ver el contexto histórico de la Navidad. ¿Cómo es que la Navidad llegó hasta nuestros tiempos? ¿Ok? Así que agárrese muy bien donde está, porque vamos a arrancar en la historia y vamos a ver el origen desde el punto de vista social histórico como bíblico histórico, y usted quedará impresionado de lo que aquí va a usted escuchar. ¿Amén? Muy bien. Para todos, hoy en día la Navidad puede ser sinónimo de alegría, de felicidad. La gente se reúne, hace una cena, pone los arbolitos, pone el pesebre, pone a Cristo ahí, ¿verdad? Con algunos animalitos, en fin, tantos adornos que tenemos en la casa, iluminamos la casa, en fin, sin saber si lo que estamos haciendo es correcto. ¿Ok? Le decimos al niño, por ejemplo, que va a venir Santa Claus, y los niños empiezan a entusiasmar, ¿verdad? De una o de otra manera, con los cánticos, los villancicos, las luces, con sonidos, en fin, hay una gran algarabía en esta temporada cerca de la Navidad. Todos esperamos recibir regalos, sonrisas, no sé, hacer un ambiente muy familiar. Pero, ¿cuál es la realidad de esta Navidad? No sé usted, pero he preguntado a algunos amigos que trabajan en hospital. Tengo familiares que trabajan en hospital, tengo amigos que trabajan también en las de rescate, y me dicen que precisamente en este mes y en las fechas de Navidad es cuando más problemas hay. Si usted pregunta a la policía cuál es el mes más problemático, es el mes de la Navidad, el mes de este fin de mes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque lo que empieza con alegría, con amor, con sonidos, termina en pleitos, en desastres, en borracheras o incluso en deudas. Hay gente que se endeuda para comprar regalos. La Biblia dice que no debemos de endeudarnos, debemos de ser cabeza y no cola. En fin, la sociedad y los medios de comunicación nos bombardean con las modas, nos bombardean con lo que debemos de usar en estas temporadas, en fin, y todo se vuelve un comercio, con el fin de que las personas estén comprando, estén gastando. Y repito, muchas personas van y piden prestado al Monte de Piedad, piden prestado a las cajas para pasar estas fiestas. Durante todo el año están pagando sus deudas. Pero vamos a ver qué sucedió realmente en la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, viene de natividad, de natalicio. La gente piensa que cuando celebra el 25 de diciembre, celebra la Navidad, está celebrando el nacimiento de Cristo. Vamos a ver el pasaje que está ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, y tal vez nos va a dar algunos tips de cómo poder entender si realmente Cristo nació el 25 de diciembre. ¿Ok? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Muy bien. En este pasaje vemos cómo los pastores están, valga la redundancia, pastoreando sus ovejas, y de repente el ángel del Señor les da el aviso que ha nacido el Mesías. En Israel, hermanos, en el tiempo de diciembre,
cae nieve, está la helada, nadie pastorea en ese tiempo. ¿Cómo pues entonces pudo haber Cristo nacido en este mes? La tradición nos ha hecho creer que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero esta tradición no tiene su origen en la Biblia, tiene su origen en una deidad pagana. Y es lo que vamos nosotros hoy, mediante esta enseñanza, a tratar de explicar. ¿Conoce usted el origen del árbol de la Navidad? ¿El origen de Santa Claus, de Papá Noé, del Niño Dios? ¿El origen de intercambiarle regalos? ¿De dónde viene toda esa cultura que nos ha hoy abarcado a nosotros aquí en México? Muy bien, pues es lo que vamos hoy a responder a través de esta hermosa enseñanza. Los antiguos germanos creían que el mundo y los astros colgaban de un árbol conocido como el divino Yggdrasil, que ellos también lo conocían como el dios Odín. Tanto los germanos como los celtas como los druidas hacían ciertos bailes en honor a ese gran árbol, un árbol conocido como el roble, en el cual ellos salían de noche, hacían sus danzas, sus bailes. Muchas de estas culturas las hacían desnudos, con lo único que tenían era con unas guirnaldas que hacían de los árboles, unas coronas que se ponían aquí en su cabeza, y con ellas danzaban y hacían diversidad de orgías alrededor de ese árbol. Esa era la adoración de ese árbol. Así que el árbol representaba una deidad, al dios Odín, el cual tenía la autoridad sobre todas las constelaciones, sobre todos los planetas. Cuando Roma conoce esa, digámoslo así, esa cultura, esa adoración, no la impide, sino que la adopta, ¿sí? Hubo un hombre llamado Bonifacio, que fue evangelizador en Alemania, en Inglaterra, y este hombre fue el que fusionó la adoración del árbol con la cultura de la Iglesia Católica, y entonces le da otro énfasis, otra línea, pero ahora con la línea católica, a la adoración al árbol, y es donde se fusiona la cultura germana, la cultura alemana, con la cultura católica, y entonces el árbol entra a formar parte de una adoración ahora católica, ¿sí? Ahora se buscan dar cuenta porque es que en las casas de muchas personas se encuentran unas guirnaldas, porque cuando los germanos, cuando los druidas o los celtas venían de adorar a su deidad, llegaban a sus casas y colgaban esas coronas para que la gente que pasara supieran que ya habían ido a adorar al dios Odín. Te pregunto, tal vez en tu casa tengas una de esas guirnaldas, o tal vez en tu casa tengas el árbol. Mucha gente acostumbra a cantar villancicos alrededor del árbol. Los celtas traían ofrendas en el árbol y los ponían alrededor, obsequios a ese dios. Te pregunto yo, ¿le has puesto obsequios a tu árbol? Puedes decirme, no, pero es que cuando llegaron los Reyes Magos delante de Jesús, le trajeron obsequios también a Cristo. La Biblia relata realmente eso, pero un texto fuera de contexto no es más que un pretexto para hacer algo que nosotros queremos. El origen de los obsequios y de los regalos en el árbol es un origen pagano. La Biblia, en el texto que tomamos en un principio, dice que no debemos de tener imágenes. En Éxodo 20 nos dice que el Señor es uno. Él es nuestro Dios. Y no debemos de adorar a otro Dios más que a Él. No debemos de tener ningún símbolo de divinidad en nuestros hogares más que a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en tu corazón, hermano. Amén. Muy bien. También vamos a hablar acerca de Santa Claus. ¿Cuántos han escuchado acerca de Santa Claus? Nosotros aquí en México le hemos llamado así Santa Claus por ignorancia tal vez. En Estados Unidos San Nicolás, aquí Santa Claus. No sé si fue porque no pudimos pronunciar bien el nombre de San Nicolás y dijimos Santa Claus, ¿verdad? Pero según la Enciclopedia Británica, edición 11, en la página 648 dice que San Nicolás
obispo católico del siglo IV era venerado como Santa Claus según los griegos. Este obispo era una persona que era una buena persona dentro de la cultura católica, dentro de esa religión católica. Y entonces, el ser él una buena persona, tomó un lugar como San Nicolás. Pero cuando la tradición católica llega a los países de Alemania, a los países europeos, cuando llega la tradición católica de esos países, ahí tenían otro, Santa Claus. Era el dios Odín, que no tenía la barba como hoy tenemos a Santa Claus, sino que era un hombre germano, con un hacha en su espalda, y esa era la imagen de esa deidad. ¿Sí? Pero como ya tenían la Iglesia Católica, la religión católica, ya traía una idea de lo que era San Nicolás, bueno, llega a Alemania y le dice, bueno, este es el mismo, lo único que se llama San Nicolás. Y cuando llegan los primeros colonizadores a Estados Unidos, los ingleses llegan a Estados Unidos, ya traían esa idea. Y fue en Estados Unidos donde ya cambió la figura de Santa Claus, donde en lugar de traer una hacha, donde en lugar de traer una bolsa ahí con armas, ahora traen una bolsa de regalos y ahora es más barbón, gordito y pachoncito. Pero todo tiene un origen histórico. Así que Santa Claus también es una deidad pagana, y nosotros como cristianos no debemos de tener deidades paganas en nuestros hogares. Muchos cristianos tienen la figura de Santa Claus en sus puertas. Hermano, no debes de tener imágenes de deidades en tu hogar. Hay quienes hacen hasta el pesebre ahí, María y José, el niño Jesús, porque la tradición nos ha enseñado de que Jesús nació en un pesebre, que nació al lado el burrito, está el borrego, está el marranito, y como que si fuese algo bonito ahí. No fue así, hermanos. El 25 de diciembre se ha celebrado en diversas culturas como el nacimiento del dios Sol. Y en la Biblia vamos a encontrar el hombre que nace el 25 de diciembre. En Génesis capítulo 10, versículo 8, encontramos a Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Muy bien, Nimrod, cuando hablamos de Nimrod estamos hablando del tiempo de la Babilonia, la grande. Nimrod fue el gran fundador de esa civilización primitiva. Acordémonos de la Torre de Babel. Nimrod fue el que quiso llegar al cielo y destronar a Dios. De ahí viene el origen de la adoración del dios Sol. Bueno, pues el 25 de diciembre precisamente se adoraba al dios Sol en Babilonia. Y qué tremendo que Babilonia, de donde nacieron las demás culturas, de donde salió Egipto, de donde salió los griegos, en fin, infinidad de culturas que salieron de Babilonia, nacen con esa idea de adorar el 25 de diciembre al dios Sol. Nimrod era un hombre perverso que se dice que se casó con su propia madre, cuyo nombre era Semiramis. Ella sostenía que de la noche a la mañana un gran árbol surgió de una cepa muerta, la cual simboliza el nacimiento de Nimrod, o el nuevo nacimiento de Nimrod, con ramas, ¿verdad?, que nacen de ese pequeño árbol, de esa pequeña cepa. Y Semiramis, con engaños, se convierte con el título de la reina de los cielos en Babilonia. Y Nimrod viene con diversos nombres como el divino hijo del cielo. Y ese título o esa imagen de una madre con su hijo que nace en Babilonia se extiende alrededor del mundo por diversas culturas. Por ejemplo, en Egipto se conoce como la reina del cielo a Isis, que también su hijo nace el 25 de diciembre. A Semiramis y su hijo Tamuz, hay una iglesia católica que tiene esta imagen y la veneran como la reina de los cielos hasta el día de hoy.
Así que si usted se da cuenta, el 25 de diciembre ya era una adoración, o ya existía una adoración a una deidad del 25 de diciembre. Mucha gente hoy el 25 de diciembre lo celebra como el nacimiento de Cristo. Yo le pregunto, la base en la cual ellos se sustentan, ¿dónde está? No existe una base bíblica para decir que Jesús nació el 25 de diciembre. La tradición nos hizo creer, y hermanos, son más de 1000 años que la tradición nos ha hecho creer que Jesús nació el 25 de diciembre. Y a veces la tradición es más fuerte que la conciencia o que el conocimiento. Yo les invito, hermanos, a que se fortalezcan en Cristo Jesús y hagamos un lado a aquellas festividades que no están en la Biblia, que en realidad son adoraciones a dioses paganos, como lo que es la Navidad. Lamento mucho decirles esto, hermanos, pero la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y si tú tienes un árbol en tu casa, y si tú tienes a Santa Claus en tu casa, y si tú tienes una imagen de Jesús, de María ahí en un pesebre, eso es idolatría. Y tú estás formando parte de esa idolatría. La Enciclopedia Británica, edición 1946, dice que la Navidad no se encontraba en las antiguas festividades de la iglesia primitiva. No fue instituida por Jesucristo ni por ninguno de los apóstoles. No tiene una autoridad, una base bíblica, sino que fue tomada más tarde del paganismo. La Navidad no es bíblica, es pagana. Jesús no nació el 25 de diciembre. No hay una base sustentable que diga que Jesús nació el 25 de diciembre, hermano. Jesús, si realmente crees que ese Cristo que tú adoras, quiero decirte que te está hablando hoy a tu corazón para decirte que regreses a Él, que busques la palabra de Dios, que este libro por excelencia sea la base de nuestra credibilidad. Aunque desafortunadamente salimos del catolicismo y decimos que ya no cargamos el yugo romano, pero sin darnos cuenta, la cultura romana nos ha abarcado y está entrando o ha entrado en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Cuando yo era pequeño, en la iglesia me acuerdo que se hacía la pastorela, se ponía el árbol. Es necesario que nosotros, los ministros, que hoy en día estamos regresando a las raíces del cristianismo, tomemos esto en serio y digamos no a la Navidad y digamos sí a la verdad. Amén. Espero haya sido de tu agrado este estudio, hermano. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1, me da la pauta para que yo pueda hablarte de esta manera. Si gusta leerlo, por favor. Clama a mí, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Un día yo voy a entregar cuentas por la enseñanza que doy. Y eso es un peso que llevo yo. A mi iglesia yo he enseñado acerca de que la Navidad no tiene su origen dentro del cristianismo. ¿Tú qué harás, hermano? ¿Te quedarás así? ¿Dejarás que tus miembros sigan practicando idolatría? Un día entregaremos cuentas. El Señor te bendiga, hermano, el Señor te guarde. Es un placer haber estado contigo. Muchas bendiciones. Shalom.